por uniros a este webinar en el cual vamos a centrar el foco de debate de conversación en el tema de estigma y adicciones, en qué punto del camino estamos hoy. Este webinar va a ser grabado y va a estar a disposición de las personas mediante las redes sociales y también vamos a enviar por correo electrónico el link a la grabación a aquellas personas que os habéis inscrito en el webinar hoy. También deciros que a nivel de metodología de funcionamiento va a ser un formato mesa redonda en los cuales pues tenemos un lujo de panelistas hoy con los que vamos a conversar en torno a unas cuantas preguntas y una vez pues que estas preguntas las finalicemos se va a abrir un turno abierto de Q&A, de preguntas y respuestas de la audiencia, es decir, podéis formular vuestras preguntas mediante el chat y las trasladaremos a los panelistas. Por otro lado, también agradecer al Grupo Pompidou que realizaron la formación ejecutiva en estigma y adicciones este año 2021, este pasado año 2021, y a raíz de esto hemos querido profundizar en la temática con un distinguido grupo de personas expertas que también formaron parte de la formación ejecutiva. Pues hoy en día sabemos que el estigma asociado al uso de drogas y las conductas adictivas afecta de manera transversal en la vida de las personas, generando un impacto en la salud física, mental, la capacidad de encontrar, mantener un trabajo, las relaciones sociales, en el autoconcepto. Y por otra parte, el estigma retrasa la búsqueda de tratamiento adecuado y es en sí mismo una barrera para acceder, permanecer en tratamientos y tener una correcta y una adecuada reinserción social. En cuanto a la concurrencia de diferentes problemáticas en una misma persona, la cuestión se agrava la vivencia del estigma el hecho de vivir múltiples vulnerabilidades, múltiples ejes de discriminación. Por lo tanto, debemos llevar a cabo acciones conjuntas y coordinadas entre las redes de atención, generando estrategias comunes y consensuadas, dejando de concebir a las personas de forma sectorial y parcializada, para de esta manera poder desarrollar formas de trabajo integral, efectivas, significativas y globales. Esto significa trabajar desde perspectiva de derechos humanos y desde perspectiva interseccional. Por lo tanto, nuestra conversación hoy se va a centrar en la perspectiva de derechos, la interseccionalidad y el estigma en el uso de drogas y las adicciones. Para esto contamos con un lujo de panelistas, como comentaba antes, y voy a pasar a presentar. In the first place, I want to introduce to Ms. Sabina Bretova. Sabina Bretova is from Prima Civic Association in Slovakia. She graduated in missionary and charity work on development in charity work in Bratislava, and she has been working in social work for 10 years. Sabina has worked on development projects in India and Cambodia, working with marginalized Roma community in Slovakia. And she is currently working for the 5th year with injecting drug users and people from the street sex business. At Prima, she works as a coordinator on drop-in center and field of social worker. Hello, Sabina. Thank you very much for joining us today. Hello, everybody. Thank you for the invitation. Thank you. Next, we have Ricardo Fuerte. Ricardo's main focus of interest is access to health for people who use drugs, people living with HIV and LGBTI communities. He has worked as a peer counselor in HIV testing centers with men who have sex with men, as project manager in harm reduction services, and more recently, he worked as a political advisor for Municipality of Lisbon, Portugal. Hi, Ricardo. Thank you for joining us today. Then Maria Otero. Maria Otero Vázquez moved to Ireland from her hometown in Galicia, Spain, to pursue a career in drug policy in 2016, and has been working at UISE, National Advocacy Service for People Who Use Drugs in Ireland, since then. As part of her role, Maria supports people who use drugs at the local, regional, and national level and advocates for their rights in all relevant decision-making spaces, including the National Oversight Committee and Standing Subcommittee for Irish National Drug Strategy. Maria is passionate about harm reduction and overdose prevention, human rights promotion, and challenging stigma and discrimination through an intersectional lens. Thank you, Maria, for joining us today. Thank you so much. And last but not least, René Stam. He worked for 25 years at the Federal Office for Public Health when Switzerland started building up its drug policy. He was in charge of different projects, mainly centered on empowering professionals and institutions in the addiction field, fostering and sponsoring programs for training and education, creating and sponsoring regional networks for general practitioners, working with persons with substance use disorders,
creating and fostering a quality level for all types of institutions in the addiction field. He also cooperates actively with the Pompidou Group by developing and organizing the first executive training for policymaking in Poland, by participating in the core team and writing the report Opioid Agonist Treatment, Guiding Principles for Legislation and Regulation. He studied political science and social work. He has a large experience in implementing public policies in the addiction field. Welcome, René. Thank you very much for the invitation. ¿Quién mejor para hablar entonces de este tema que las personas invitadas? Muchísimas gracias por uniros a la conversación. Para empezar, una primera pregunta en formato mesa redonda y conversación. How does a stigma impact in people who use drugs? How is social stigma reflected in daily attitudes, concepts, and practices? From your experience and your expertise, how do you think the stigma on addictions links with other discriminations? Have there been advances or setbacks regarding the stigma of addiction in the last decades? What do you think? René, would you like to start? Okay, thank you very much. I'll, having just 5 minutes, I'll just focus on two questions. How is social stigma reflected in daily attitudes, concept, and so on, and the advancement or setbacks? So let's start with the first one. How is social stigma reflected in daily attitude, concept, and practice? I consider as being very important to address these questions. They are at the heart of the problem. To answer it, we need to step back and ask ourselves what is at the origin of stigma. I consider stigma as a result of prejudices, and I don't know another social field more exposed to prejudices than the addiction field. These prejudices are deeply rooted in religion and culture, reason why they affect the whole society from our individual attitude to institutional level and at the end in the law. I would pretend that the drug field inherited the prejudices coming from the alcohol field. For instance, the dogma of abstinence with all its consequences. And in addition, all the prejudices and fears related to the arrival of rather unknown substances in the early 60s, with the large diffusion of cannabis, heroin, etc., through the youth revolution in the US and then in Europe, and later the return of American soldiers from the Vietnam War. These two elements, the dogma of abstinence as the only possible therapeutical aim in the alcohol field, and secondly, the response of the politics to the arrival of the new substances through making them illegal and declaring the war to drug. You remember President Nixon? These two elements had a tremendous negative impact on the perpetuation of prejudices towards people developing a drug dependence and on the restricted range of facilities which were offered to them. To make it short, we could say that prejudices leads to stigma, stigmatization leads to discrimination, and discrimination leads to exclusion. The first aspect of exclusion is exclusion of access to normal medical, psychological, and social facilities, as it would be the case for any kind of disease. The illegal status of the substances rejected all the actors of that domain into marginality, as well clients as professionals. All the laws and rules which are regulating the opioid agonist treatment, OAT, or the so-called substitution treatment, are a revealing example of how prejudices can, let's say, pollute the way of thinking and facing a problem on all different levels. About the second question, advancement or setbacks in the last decades, I would clearly answer yes, at least regarding Western European countries.
I will mention two main elements which promoted that evolution: the HIV epidemic and the new knowledges developed by the neurosciences by giving new insights in the running of the brain, especially the reward system, which is involved in the addiction process. The HIV epidemic forced society to rethink its priorities. It first happened on the professional level, by people working on the front line, and years later on the level of society and politics. It's wonderfully resumed by the position of our Minister of Health in the 90s, Mrs. Ruth Dreifuss. She said, "I prefer a drug-addicted person alive than dead." As simple as that. It means it's time to shift the focus on drug addiction from offending the law to healthcare. After 3-4 decades of false beliefs in trying to solve the problem by prohibition and under the primacy of police and justice department, emerged the priority of health. The goals of drug policy become public health oriented. Changing the focus from crime to health means a real paradigm shift. Every country is going its way and according its rhythm along that societal process. It took about 15 years, for instance, to Switzerland to adopt a new law on psychoactive substances, which allowed harm reduction as one of the 4 pillars of Swiss drug policy, and accepted to use diamorphine, the pharmaceutical heroin, as a therapeutical substance. This happened in 2008, and I'm very proud because it was decided by the Swiss people with 68%. That's for the first part. Thank you. Thank you very much, René. ¿Alguien más quiere agregar? Sí, puedo entrar yo, si queréis. Hola a todo el mundo, un placer estar aquí. Muchas gracias a Dianova y especialmente a Gisela por haberme invitado. Como mencionaba René, es una pregunta bastante compleja y tiene bastantes aristas, pero me gustaría centrar mi participación inicial en el impacto que tiene el estigma en la comunidad de personas que consumen drogas y un poco los avances que hemos experimentado en los últimos 10 años. Como ya ha comentado Gisela al iniciar este seminario web, no nos podemos olvidar que el impacto del estigma en las personas que consumen drogas es transversal y que afecta a diferentes esferas de la vida de esta comunidad, desde el ámbito más personal, interiorizando la narrativa de discriminación que la gente que consume drogas escucha todos los días en todos los espacios que ocupa, y el impacto que tiene esto en salud mental a la hora de estar escuchando todos los días: no vales para nada, no mereces este servicio, te estamos ayudando y mira cómo nos lo pagas. Esto también va un poco en la línea en la experiencia que tienen muchas veces las personas que consumen drogas en servicios, especialmente si hablamos de alguien que experimenta alguna otra clase de vulnerabilidad, ya bien sea por su género, su orientación sexual, por su raza, por la clase social a la que pertenece o por salirse de la norma de alguna otra manera. La experiencia de estigma en la sociedad en general, por ser identificada una persona como alguien que consume drogas. Y para mí algo que es muy importante también es el impacto que tiene el estigma a la hora de desarrollar servicios y de desarrollar políticas de drogas. No nos podemos olvidar que el estigma no es solo que una persona sea llamada con una nomenclatura que le falte respeto en un servicio o cuando vaya a recoger a sus peques al cole o demás, sino que el estigma tiene también un impacto muy fuerte a la hora de diseñar servicios, de diseñar políticas de drogas, que en el fondo es lo que afecta al día a día también de la gente. En un mundo en el que el consumo de drogas, especialmente de algunas sustancias concretas, está completamente criminalizado, ¿cómo podemos asegurarnos que la gente, que estamos protegiendo los derechos de la gente cuando en el fondo estamos tratando a las personas como criminales?
por consumir determinadas sustancias o por pertenecer a una clase social concreta. Para mí y el trabajo que desarrollamos aquí en la organización, entender el estigma desde esa perspectiva interseccional y con esas múltiples caras es fundamental a la hora de intentar meter mano en cómo reducirlo o cómo poder llegar a eliminarlo. No es solo con el trabajo diario de explicarle a una persona qué derechos tiene como persona usuaria de un servicio y qué experiencias están vulnerando esos derechos, sino también trabajar con aquellas personas que toman decisiones y que crean estas políticas de drogas para asegurar que el estigma no viene desde arriba tampoco. Para esto es fundamental también el incluir a las personas que tienen experiencia vivida de consumo, ya sea pasada, presente, a la hora en los espacios de toma de decisión, ya que sin las experiencias propias es muy difícil tomar decisiones que sean adecuadas y que realmente tengan en cuenta las experiencias de estigma de la gente. Y no solo eso, y volviendo un poco al tema de interseccionalidad, históricamente creo que se ha tenido una idea muy específica de quién es una persona que consume drogas, que normalmente suele ser un hombre blanco de alrededor de 40 años, que a lo mejor no tiene descendencia, y sus necesidades son importantes y válidas, pero no son las necesidades de toda la comunidad. Y entender la comunidad de personas que consumen drogas como algo heterogéneo, creo que también es parte de romper con ese estigma de que todo el mundo es igual, todo el mundo tiene las mismas necesidades y lo que funciona para alguien va a funcionar para todo el mundo. Y como último apunte en cuanto a avances, también me gustaría hacer un llamamiento, o más que un llamamiento, un valorar a todo el activismo que se ha realizado desde organizaciones como las que estamos trabajando aquí, la gente que está participando en este panel, pero también desde grupos de personas que consumen drogas que han decidido que ya es suficiente y que son personas de pleno derecho y que merecen tener esos derechos en los servicios y en la sociedad en la que están participando. Entonces, bueno, como inicio quería que este fuera mi apunte. Fantástico, muchas gracias, María. Sabina, would you like to go next? What do you think about this stigma? Hello, everybody. Thank you so much. So, for me, I like the question, how is the stigma linked with the other discriminations is maybe the major. We should start with when we imagine the way of a train or by car, we can see the first station, and the first station is a stereotyping. We should ask each of us, how many times a day or week, a month, do I stereotype somebody or some things which I see in my social circle or in the community, what I see in the media and in the news and so on. And then right after stereotyping, there is kind of generalization, which is linked to stigmatization. And there is really a shortcut to go to the discrimination. We can feel discrimination of our clients each day, especially when we are visiting some offices, we go to police and so on. And we can see how the people at least look at our clients, they cover themselves, they take their purse because all of them are criminals, or they want to steal something from them. So it's like we should ask at first ourselves, what do we do every day in a common life? And after that, we can understand how stereotyping is really close to discrimination, and that the stigma is somewhere in the middle on this way. We can speak about Slovakia. Maybe some of you don't know nothing about Slovakia and harm reduction here. In 90s, we faced the pandemic of heroin. It was a time of big changes in the political system and the opening of the borders. We didn't know anything about the drugs and about heroin and overdosing. So many of harm reduction services has been established in these times.
Especially the year 1998 was really like the milestone for harm reduction services here. And since that time, after 23 years, we made many steps, but we still face many challenges. And nowadays, we already understand that the stigma is a really big deal, not just when we speak or talk about the major society, but also about the professionals. Many times we face the thing that between the professionals, there are many people who stigmatize the others, stigmatize the clients, or stigmatize the other professionals. And it's a really big challenge for us to understand the consequences of stigmatization, how it can cause really deep traumatization, and how we can cause really many hurts to the others around us. People with drug experience or former drug experience are labeled by society every day. And they think or they feel that their value or they are devaluated by the society. And the value of them depends on the society, which is not true. The stigmatization they face affects their daily lives. It often causes deep traumatization as a secondary impact of society's subjective view. It's necessary to think about the origin of stigma. And there is a question if stigma is not the common thing of each of our days and of our past. All the time in the history, there were some groups which were stigmatized, and the major society was stereotyping them. So maybe there is a question if stigma is really as bad as we think in each way, or maybe the stigma and the conflict between the society and some groups of the major society can bring us some progress, and the conflict can really lead us to something new and some new challenges and maybe also some new options. Thank you. Thank you very much, Sabina. So interesting. And Ricardo, ¿te ha tocado el último? Hola. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este es un tema muy importante y no muy hablado. Y bueno, me interesa el tema de uso de drogas, pero también cómo se cruza con VIH y comunidades LGBT. Y no puedo empezar sin decir algunas palabras sobre la muerte ayer de David Stewart, que fue una persona muy importante en entender la complejidad del uso de drogas en la comunidad de hombres que hacen sexo con hombres, y también cómo este tema se cruza con el VIH. Así que, bueno, una palabra solo de reconocimiento a David Stewart. Y bueno, intentaré no repetir mucho lo que ha sido dicho, pero sí que el estigma se construye con esta idea de que los otros son diferentes de nosotros, ¿no? Y que tienen una identidad marcada en este caso por uso de drogas, pero también VIH de alguna forma y las comunidades LGBTQI más están relacionadas con esto. Y me interesa un poco más hablar no solo de la sociedad en general, pero de nosotros profesionales, ¿no? Profesionales de las drogas o profesionales de salud, porque creo que nos cuesta a todos hablar de sexualidad, de uso de drogas, tenemos todos nuestros prejuicios, ¿no? Y entonces somos parte del problema. Y tenemos que buscar soluciones. Y esta visión de la sociedad no aparece de la nada, ¿no? Estamos hablando de comportamientos que son criminalizados y que tenemos que cuestionar por qué lo son, sobre todo el uso de drogas, ¿no? Y muchas veces creo que buscamos algunas soluciones fáciles, ¿no? Entonces tenemos un discurso a veces muy simplista. Buscamos hacer promoción de la salud basada en el miedo, ¿no? Eso se aplica tanto al uso de drogas como al VIH. Hablamos poco, bueno, exageramos a veces los riesgos de algunas prácticas, bueno, esto lo sabemos todos. Entonces, esto hace que también la idea sobre todo esto de que estamos hablando también a veces sea difícil tener un discurso un poco más basado en la realidad, ¿no? Entonces me interesa pensar, por ejemplo, que costó mucho entre profesionales de drogas hablar en el tema de VIH sobre indetectable es igual a intransmisible, ¿no? Con este tema de abrir la puerta, por ejemplo, a no usar condón en algunas situaciones o
hablar de PrEP, se habla poco. Entonces, creo que nos cabe a todos hacer este camino. Hay otro tema que todavía creo que no se ha hablado, es que creo que el estigma, en concreto sobre las personas que usan drogas, hace que sea más difícil que en otros ámbitos que se organicen, ¿no? Que luchen por sus derechos, que se organicen en asociaciones, que sean ciudadanos, ¿no? De pleno derecho, bueno, buscando y luchando por sus derechos. Y creo que este es un tema muy, muy importante y ahí se distingue, yo creo, en relación al VIH o a las comunidades LGBTQI+, que sí consiguieron derechos y consiguieron avances fue porque se organizaron y lucharon. En el uso de drogas, al ser bueno, identidades muy, muy marcadas, muy estigmatizadas y que les une algo visto como muy negativo, yo creo que es más difícil dar ese paso, pero no es imposible y de hecho hay asociaciones como Euroinput que están, o Input que están haciendo este trabajo. Solamente, bueno, ya hemos hablado del impacto que tiene el estigma en reducción de la búsqueda de tratamiento o retraso en buscar una prueba de VIH, ya hemos hablado, pero hay otro tema que me gustaría también hablar aquí, es que creo que nuestros servicios de drogas en general son inespecíficos, bueno, no están direccionados, por ejemplo, para poblaciones específicas, por ejemplo, comunidades LGBTQI+, y cuando podríamos decir, bueno, pero si son inespecíficos es porque son para todos, ¿no? Y para todas, pero esto no es realidad, ¿no? Cuando los servicios son inespecíficos, normalmente, y este es el caso en Portugal, por ejemplo, no sé si será lo mismo en vuestros países, se dirige normalmente a hombres cisgénero, es decir, no trans y heterosexuales, ¿no? Está todo como muy masculinizado en los servicios de drogas. Y yo creo que tenemos que saber que muchos de los usuarios que buscan estos servicios no son hombres cisgénero heterosexuales y si pueden, es decir, bueno, si es una mujer cisgénero tampoco probablemente lo va a esconder, pero si pueden ocultar su orientación sexual y tal, pues probablemente no van a hablar de algunos problemas que son importantes de discutir con profesionales de salud, porque no notan que los servicios estén preparados para atender a sus demandas. Bueno, dejo aquí estas ideas y ya seguimos luego más adelante con otros temas. Muchas gracias, Ricardo. Recogiendo un poco todas las intervenciones, ¿no? Y todas estas puertas que se han ido abriendo, pues varias cosas. Se ha hablado entonces del dogma de la abstinencia como única vía válida o aparentemente como única vía válida de recuperación, ¿no? También mezclado con cuestiones de cómo estos prejuicios que desembocan en estigma, discriminación y luego exclusión, que me parece muy importante porque a veces se confunde, ¿no? Esta idea del estigma y se habla de que se estigmatiza a los usuarios y también a los profesionales de la salud y creo pues esto también estaría interesante conversar, ¿no? Realmente a qué nos referimos cuando es estigma. Y por último también pues preguntaros un poco vuestra opinión en cuanto a esta situación que nos interpela como profesionales, ¿no? Es decir, estáis hablando también de cómo esto no es una mera cuestión académica, ¿no? Hablar de estigma y definirlo, sino que hay una cuestión como de vivencial. Sabina, has comentado de cuántas veces durante el día etiquetamos. ¿Cómo creéis en este sentido que deberían ser las formaciones? ¿Creéis que realmente el estigma se está sintiendo las plantillas profesionales interpeladas en este sentido para hacer un cambio o lo seguimos concibiendo como una cuestión muy académica? Yo creo que esto une mucho con lo que comentaba Ricardo al final de su intervención, que a mí me da la sensación de formaciones que he hecho sobre estigma o conversaciones que he tenido con otras profesionales en el sector, es que nos quedamos mucho en lo general que acaba valiendo para lo normativo, ¿no? Si nos queremos poner así. Hablamos de pues, no estigmatizar a la persona usuaria, pero entendemos como persona usuaria al perfil que ha dado Ricardo, ¿no? De un hombre de determinada edad, blanco, del país en el que estemos, en este caso, por ejemplo, irlandés, cuando en el fondo es una formación incompleta o vacía o tú como profesional no estás a lo mejor apoyando a todas las personas usuarias de la misma manera, cuando no hay conversaciones sobre ¿y qué pasa si viene una persona
no binaria a mi servicio, una persona que consume drogas que es no binaria, tenemos un baño adecuado para esta persona, estamos estigmatizando más porque nuestro servicio no tiene en cuenta a la diversidad de la comunidad de personas que consumen drogas, porque pensamos que ya hemos llegado hasta aquí y aceptar a estas minorías es que no podemos, porque no hay financiación, o es que ya es demasiado, es que ya hemos hecho un servicio específico para mujeres, pero también es todo pues, para mujeres cis, y qué pasa con las mujeres trans, qué pasa con las mujeres racializadas. Estamos asegurándonos de que creamos espacios seguros para todas aquellas personas que salen de la norma. Y a veces creo que nos falta un poco esa visión interseccional de que si queremos crear un espacio seguro, tiene que tener unas características para que una persona que interseccione en varias vulnerabilidades llega a tu servicio y se sienta cómoda y vea que los formularios que tiene que cubrir en una primera evaluación respetan sus pronombres o respetan su identidad, o que si habla de que es una persona que se dedica al trabajo sexual o que es bisexual o cualquier otra cosa que esté estigmatizada, ¿no?, en esta sociedad, que de repente no hay una mirada de que es algo que nunca lo has oído. Entonces, creo que también cuando hablamos de estigma y de trabajar todo esto, a veces es más que simplemente el hecho de consumir drogas y que esa sea la necesidad primaria de la persona que accede al servicio, sino que es también, esta persona es una persona de una sociedad que es muy diversa y a veces cuando identificamos a alguien por ese estereotipo que estaba comentando Sabina también, con el consumo de drogas, es como todas las otras identidades, esta persona solo puede ser esto y ya está. Entonces es algo que también es a nivel trabajo profesional, de decir, no, todo esto intersecciona, todo esto añade, y cómo impacta esto en la experiencia de esta persona en el servicio. René, Sabina, would you like to add something to that? May I? Maybe. The stigmatization comes from many levels. It comes from individuals, from institutions. There is a self-stigma. And maybe we should all ask ourselves some questions to realize that we stigmatize also, and at least to start from each of us. That's the best start, how to change the society, how to change the public opinion. So maybe ask a question, is a mother who is a drug user can be a good mother? Or it's not possible that women who use drugs can be a good mother? For many of my colleagues, it was a question of ethics and of many points of view. And really, we really had a discussion for maybe 2 hours about this topic. And maybe there is a time to think about these questions more deeply. There are many institutions and many professionals who should be more educated. Healthcare assistants, doctors, policemen, police officers, really many professionals all around us who has disinformations, lack of informations, and they are lack educated. They don't understand the topic of the drug using. And nowadays, really, the question is that is really the abstinence the only way we can exist with the others all together in one space, in one society? What about the controlled use? What about many other types of using the drugs? There is not only one way. And this is maybe the most important to understand, that each of us are different. And maybe for somebody is to take in drugs or live their lives in different ways, the best way they can do it. Maybe nowadays, this time, on this place, they are not able to do it in some other kind of way. So maybe, for me, the harm reduction approach is really about the freedom, about the acceptance, and about the boundaries, that maybe not all the boundaries we made are really like, okay, it must be like this,
because who gives the point what is normal and what is not, what is deviant and what is not? The major society, and it was always like this. So maybe we should try to understand that we can push something and we can maybe change some boundaries and some opinions, but we have to start from ourselves. And when we change ourselves and our point of view, and then we can continue with our friends, with our families, and with our close social circle. After that, we can continue with our colleagues, with the other professionals, with the institutions. After that, we can push some nationwide campaigns in media. But first of all, we have to understand the questions we have. Yeah. Very interesting point. Thank you, Sabina. Okay. I'd like to take a point that Sabina talked about. This is the stigmatization and prejudices between the different profession working in this field. Because I remember when I started working there, everybody had the idea he has a solution to solve that problem. Huh? And it took a long, long time till all the different kind of professionals understand that no one has a solution and everybody has to work together and everybody has to bring something. And I remember at that time, I don't know how it's in your country now, but I remember 20, 30 years ago, you had a little war between people working in the drug field and people working in the alcohol field. Huh? Or you have a little war between social workers and physicians. Huh? And or between social worker and policeman, and so long and so long. All these little everybody judging the other one not doing the right thing. And of course, everybody comes to the problem with a special perspective of his job, what he learned in this studying, and he look at it with one specific point of view. And everybody has to start to find the humility that it's just one point of view, and there is no definite perfect answer on what is the right thing to do, but it's a whole society who has to move forward and to move forward. And what I think is very, very important is to exchange about these prejudices we have about the other professions, till slowly and to have this exchange with the other without judgment. Or if you have judgment, you ask oneself, where are these judgments coming from? And this is a long, long process, but it has to be done. It has to be done. Without it, you cannot work together, because you have to develop a sense of how can we work together to try to go forward with this problem. And one way of maybe starting a discussion is to put on the table the terminology that everybody uses in his profession about the patients or clients and about the other professions. And this could be, and this can give very active and interesting discussion to start to move on with that process. Right. So I totally agree with my colleagues in everything that was said. I would just add that while we sometimes measure the results in other, let's say, fields, in other parts of the subject, we could also measure more things related to stigma and discrimination. I take the example of HIV. While we monitor
like how many infections are still undiagnosed, how many people are in treatment, how many people have undetected viral load. And there are international goals. We know all this 95 goals. We usually don't measure one of the goals that is zero cases of discrimination, and we can do a bit better on that. There are some studies happening, but usually with few funding, and that's the case of stigma index, that it happens in the field of HIV, but very rarely. And it could happen also in the field of drugs. So to know how, if we are moving forward, we need also to know the baseline and to be able to measure. So that's one of the things. And the other thing is that I think that was already said, so we need to watch our own attitudes, and but we also need to check in every step of our work if we are treating people who use drugs in the same way as we are treating other clients. And we see many examples of this not happening. For example, so somebody who uses drugs, at least in some countries that I know, so to book an appointment, they need to go and be, it's not easy. They cannot book an appointment by email, for example. They need to show interest, they need to show motivated, and so on and so on. So somebody who uses drugs, it's more difficult to get inside a shelter, for example. Someone who uses alcohol cannot use alcohol in a shelter, for example, while it's possible to use alcohol, for example, at our own house or in every bar. So we are more demanding with people who use drugs and alcohol, and this happens in many small steps of the way in health services. And so yeah, we need to be vigilant and about at least what we can control. No, society, it's something very vague, but our own services, it's something that we really have control on. Hemos hablado un poco de diferentes stakeholders implicados en todo este mecanismo, el mecanismo de encuentro social, ¿no? En cuanto al estigma y la discriminación. En este sentido, pues cómo también esto impacta en las familias, ¿no? Cómo impacta en las familias y en el autoconcepto de las personas, porque habéis estado vislumbrando con vuestros comentarios y es un tema que también está saliendo bastante en el chat. Pues eso, ¿no? Cómo este estigma acaba como amplificándose a las personas incluso próximas a quien tiene la adicción. ¿Creéis que realmente desde los servicios, desde las políticas, estamos teniendo en cuenta todo esto? Quien quiera. En el caso concreto de Irlanda, a nivel políticas de drogas, fue recientemente, me parece que en la última Estrategia Nacional sobre Drogas, que es la que tenemos en vigor actualmente, que se publicó en el 2017, fue la primera, quiero pensar, que incluye a servicios que trabajan directamente con familias de personas que consumen drogas como entidades relevantes en la toma de decisiones y en la discusión sobre políticas de drogas. Desde mi organización trabajamos de manera muy cercana con servicios que trabajan con familiares, porque el estigma que también experimentan por la cercanía a la persona que consume drogas también pues tiene muchas implicaciones a la hora de incluso lidiar con, ya no solo con el cuidado de esa persona, sino en caso de, por ejemplo, una muerte por sobredosis, el estigma asociado a ese tipo de fallecimiento y a ese tipo de duelo que bueno, pues parece que la gente no puede compartir esa pena de la misma manera que si tu familiar fallece con un accidente de coche o de cualquier otra forma. Entonces, la inclusión de organizaciones que trabajan con familias y también un poco el activismo, antes Ricardo mencionaba Europut y Input como dos redes de personas que consumen drogas a nivel internacional y europeo, también la importancia de toda esa red de apoyo entre familiares de personas que consumen drogas, a la hora también de abogar por servicios y por mejores servicios. Lo preocupante quizás es que parece que en este sector grandes catástrofes y grandes situaciones negativas tienen que pasar para llegar a un cambio, ¿no? Ya bien sea una crisis de una cantidad de muertes por sobredosis exponencial, o ya bien sea tragedias familiares que ponen en manifiesto las carencias a nivel políticas de drogas e inclusión y demás.
Entonces también desde aquí un poco un alegato al que no tengamos que llegar a ese punto tan catastrófico y tan negativo para empezar a realizar cambios y empezar a ofrecer también servicios de apoyo y de acompañamiento para todas estas personas. Bueno, María ya ha explicado bastante bien la importancia de involucrar a las familias y no creo que vaya a poder añadir mucho más sobre este tema. Lo único que me gustaría decir es que tenemos que también estar atentos a las situaciones en que el modelo familiar, digamos, puede no ser el normativo, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, para muchas personas LGBT que hay más, bueno, la familia es en la familia donde a veces llega algo un poco más agresivo, ¿no? Una incomprensión de la situación, etcétera, ¿no? Entonces sí que es importante involucrar a las personas cercanas, ¿no? en el problema que exista, pero muchas veces el modelo predefinido, ¿no? De que se tiene que ir a buscar a las personas más cercanas, el padre, la madre, puede para algunas personas ser una situación incluso de riesgo, ¿no? Porque de la familia no viene protección. Tenemos también que contar con esas situaciones. He visto también esto pasar en servicios para personas víctimas de violencia familiar, de pareja, ¿no? En que muy diseñados para la situación más común, ¿no? de una mujer cisgénero agredida por su compañero hombre, por ejemplo. Pero no siempre es así, ¿no? Muchas veces la violencia puede venir de los hermanos, del padre, la madre. Vemos eso pasar, por ejemplo, mucho con personas trans también. Entonces, bueno, simplemente mi argumento es un poco ampliar las perspectivas y involucrar a las personas cercanas, pero a veces también con alguna visión un poco más, digamos, crítica. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, de eso se trata, ¿no? De ampliar un poco más la perspectiva y es decir, cuando hablamos de familias, no solo concebir el modelo familiar tradicional, sino que quizás más hablar de personas de apoyo, ¿no? Personas de referencia, personas de apoyo, no sinónimo de familia y de un único modelo familiar. Sabina, René, would you like to add something about this, about self-stigma and how we deal with families and how families are dealing with the stigma regarding the drug use of their relatives? I just would like to add that I absolutely agree with my colleagues that the family is the base environment and the most important environment for people who use drugs, especially really like the success maybe of a treatment can depend on the support by family or from the family side. But you know, for me, we can also focus, or we should focus to the family members themselves. Not only people who use drugs have a problem in this environment, and we should focus only on them, but really like parents or kids of people who use drugs, they are many times somewhere behind in kind of shadow, you know, and we don't focus on them, we don't see them. But many of them are also like addicted with the person who has the problem with the drug addiction from a family, and they feel a failure. Maybe they are ashamed for some things, and we should focus also on them, provide them a psychological support and really like a therapeutical treatment and therapeutical group sessions also with other family members to support each other and maybe to understand each other better. They also can feel themselves maybe more acceptable in this kind of environment with other families who can understand what's the deal. Thank you, Sabina. René, would you like to add something to that? No, not at the moment. Thank you. I think we're going. Okay, so let's talk about the call to action. What can be done to overcome stigma from an intersectional point of view?
Which role do other stakeholders like administrations, professionals, team, media, etc. play? And any particular recommendation for addiction professionals in the audience today? Would you like to start, Renee, for example? Of course, thank you. Thank you. As stigma and prejudices are deeply rooted in our minds, as we said, it's a long process on an individual and on the societal level to become aware of them and to overcome them. It's a long process. We talked about it. And I said that we could start with terminology. Of course, because of its complexity, this process has to be tackled from different points of view, can be tackled from different points of view. I will just address one of them as an example. What should be done on the level of laws and regulations around the opioid agonist treatment, OAT, new terminology for substitution treatment? I chose this level for a very practical reason. The Pompidou Group, who is a Council of Europe's drug policy cooperation platform, published 2017 an interesting report on that issue. This is here. This report is meant as recommendations for governments and their administration who want to create a new regulation for OATs or adapt the existing one, and to do it in accordance with human rights and newest scientific knowledge. The report is translated in French, German, Italian, Spanish, Arabic, Czech, and Russian. Of course, you can find it on the internet address of Pompidou Group. The central issue of the report is the right of access to healthcare without discrimination. Human rights meet here the goals of a public health approach. During the preliminary discussions to the report, the experts always arrived at the same conclusion. Opening the access to treatment is the core purpose of an efficient drug policy. The consequence of that awareness is to find out where are hidden all the restrictions to the access of healthcare facilities and how to eliminate them. What is included in that basic right of access to healthcare? The first point is to guarantee an access to healthcare professionals, which means that a country is able to prepare enough well-educated physicians and under them GPs, but also pharmacists, social workers, nurses, psychologists, etc., providing quality services. This implicates a large offer of training and education program for all these different professionals. The second point is to guarantee access to medicines, at least the so-called essential medicines of the WHO list, methadone and buprenorphine. The third point is to guarantee an access to health care that is immediate, long-term, and without interruption. For instance, because of hospitalization, detention, or relocalization. This means to think about an integrated healthcare system. The Pompidou Group report specifies the following elements which has to be respected regarding discrimination. Age, gender, sexual orientation, ethnicity, migration status, insurance status, health status, types of substances consumed, and the principle of equivalence of care in prison. If a country decides to adapt step by step its healthcare system to this principle of a right of access to healthcare and without discrimination, it can start a couple of projects in the following possible fields.
make a review of laws and regulations around OATs in order to notice all the rules which restrict the two mentioned principles, as for instance, rules limiting the length of treatment and fixing a maximum dosage for opioid agonist medicines, OANs, or the one limiting the type of physicians who are allowed to prescribe OATs, or the one introducing a special authorization system for patients, for physicians, or for medical institutions. These all exist. Another possible field for developing projects is the training and education system. I mentioned it before. Under training and education system, I mean the 3 levels of undergraduate, postgraduate, and continuing education. A project could be, for instance, to harmonize basic knowledge on addiction in the medical curricula of universities to make sure this important societal topic has a prominent place in them. Another very important domain has to be addressed. The financial aspects. Not only the facilities must be affordable for the patients, but the physicians prescribing and the pharmacists delivering them must be adequately rewarded. Very important point if you want to have enough GPs and pharmacists involved in OATs. Both play a very important role to make sure that OATs are not only delivered in big towns, in specialized centers, but also on the countryside by GPs, for instance. This is a geographical dimension of access to health care for persons with a drug dependence syndrome. Before stopping and answering your question, I'd like to make a concluding remark. The very essential consequence of that paradigm shift is to consider opioid dependence syndrome as an ordinary group of disease. For too long, it was considered as an extraordinary phenomenon that had to be addressed with special laws and attitudes. It's time to consider it mainstream and take it out of the societal marginality. From exclusion to inclusion. All the consequences of that paradigm shift are exposed in that Pompidou Group report that I may recommend you to read because it's a very good summary of all the different issues about OATs. Very much, René, from exclusion to inclusion is a very nice idea. We are sending the link to the report in the chat box, so you can just download it afterwards. Thank you very much for that. Thank you. Who wants to go next? Maybe Sabina? I absolutely agree with René, and I don't want to talk about the same or repeat something. But yeah, the stigmatization, it's a long-term process. And it takes and requires the involvement of each of us on each of the level. And the changes must be done on many levels, on personal level, cultural level, or the structural. We can change some things at least on the personal level, but for example, about the culture, we don't need to change things. We just have to focus on the acceptance of maybe some new things or some people who are not the same as we are, or we would like to have them to be the same. It's really not necessary. And it's perfectly beautiful that all of us are different. As René said about the many levels of the institutional change, really like on the stakeholders, local authorities, and so on. So yeah, but from my experience, the best tool of my tool in my work is to listen. Listen to the people who are also from the major society and understand which problems they have, for example, with people who use drugs in the
in the areas of our city, for example, Bratislava city. So it's really important to listen to them, like what they face, what problems they have to deal with, and try to find the connection between these two groups and to find a solution, and really to satisfy each side of this conflict. What is also very useful is to teach children. Teach them from the young age, from the elementary school, that people are different, and maybe just accept that and be in harmony with that. Really, we do many primary prevention programs on elementary and secondary schools, and there is a big change also in this area of our work. In the past, when somebody from the professionals came to the school, they were teaching kids like, oh, it's terrible to take drugs, you cannot do that, it's harmful, and so on and so on. But now we just explain to children like what can be harmful for them if they come to the contact with the drugs, and somebody is close to overdose, or how to prevent the overdose. So we teach them how to live in the life or in the world where drugs are more common now, like in the past. So not to push it away, but and try to make them understand it's common in our society. We have to start to live with that, understand that, and take care, for example, of our friends, of ourselves. If we want to try some, or we go to some parties, we teach girls how to react when somebody is giving you or offering you to take a drug or take some pill which you don't know where is it from. So this is the way I think so is really important to use, and it works. At least in my experience, it really works. Thank you very much, Sabina. Bueno, se vuelve a repetir la idea de la formación, de la educación, del cambio más a nivel, ¿no? Vivencial y estructural de ideas. Ricardo, ¿cómo superamos esto del estigma y cosas desde la interseccionalidad? Sí, bueno, diría así como tres ideas. Una es que yo creo que en cuanto a profesionales deberíamos salir solo de la intervención individual con el usuario, para involucrarnos en que los cambios tienen que ser más estructurales, ¿no? Entonces sí que tienen que existir cambios legales, tiene que terminar esta guerra a las drogas, que en el fondo es una guerra contra las personas que usan drogas, ¿no? Entonces, bueno, estos cambios más estructurales también pueden venir de los profesionales, que muchas veces estamos en una actitud un poco más, del atendimiento individual y nos cuesta un poco salir para una reivindicación un poco más amplia. Otro punto que me gustaría de hablar es que yo creo que las mejores personas para luchar contra el estigma son las personas en sí, ¿no? En este caso usuarios de drogas, ¿no? Que tenemos que encontrar formas de que puedan participar y de que puedan involucrarse en los servicios y tomar sus decisiones, y esto no puede ocurrir así de forma totalmente inmediata, sin alguna acción por detrás. Entonces sí que para que las personas tengan oportunidad de dedicar tiempo a pensar sobre estos temas, a formarse, a dedicar tiempo a estos temas, tiene que existir financiación. Entonces tenemos que encontrar formas de poder pagar a personas que usan drogas para trabajar en estos servicios, para poder dedicar su tiempo no solo a la supervivencia, pero a hacer también activismo en estos temas. Y muchas veces vemos muchas acciones que involucran personas que usan drogas, pero sin dar muchas herramientas y sin financiación, ¿no? Y esto no lo exigimos a nadie, ¿no? Nosotros también tenemos nuestro sueldo, entonces para personas que usan drogas también diría lo mismo, ¿no? Encontrar formas de tener pares, mediadores en los equipos, construir materiales, construir intervenciones con participación de los usuarios, de los clientes de los servicios, pero tienen que existir también recursos. Algo muy sencillo que también se puede usar
impulsar, y yo veo esto ocurriendo con, por ejemplo, personas LGBTQI+, y personas que ven con VIH, pero no con personas que usan drogas, es, por ejemplo, ahora vamos a tener elecciones en Portugal, ¿no? Por ejemplo, pueden existir, es un ejemplo práctico, ¿no? En los servicios de drogas puede haber una discusión con los candidatos sobre cuáles son sus medidas en temas de drogas, ¿no? Vemos eso, por ejemplo, los grupos, las asociaciones LGBT hacen esto, ¿no? Invitan a los políticos a presentar su programa y sus propuestas en el tema de las comunidades minoritarias. También puede existir lo mismo para personas que usan drogas, explicar cómo se vota, dar información sobre cuáles son los pasos para registrarse para el voto. Parecen cosas muy pequeñas, pero es una señal, ¿no? Somos todos ciudadanos y ciudadanas y tenemos una participación y tenemos que también tener oportunidad de discutir nuestros derechos. Entonces, este tema de la participación yo creo que es muy importante. En temas de personas LGBTQI+ y que usan drogas, yo creo que también hay algunas acciones muy concretas que se pueden hacer. Una es que servicios de drogas se pueden ser verdaderos aliados, ¿no? Pueden formarse, pueden invitar a expertos o asociaciones que trabajan en estos temas a venir a discutir qué servicios tienen para personas LGBTQI+, a hacer formación a sus equipos. Pueden, por ejemplo, invitar los equipos, los profesionales de los servicios de drogas y también los usuarios a involucrarse en los eventos LGBTQI+ de la ciudad, en el Orgullo, por ejemplo, en un festival de cine gay o queer que existe en la ciudad, y esto va quebrando un poco estas barreras, ¿no? Que no son ellos que están ahí haciendo, no, es parte de todos, ¿no? Involucrarnos. Y también es posible, y es algo muy sencillo que se puede hacer, encontrar algunas señales indirectas de que los equipos son friendly, ¿no? Poner una bandera, poner un póster, ¿no? de divulgación del orgullo de la ciudad de ese año. Son algunas señales de que muestran que los servicios son abiertos a esa temática. Y yo he visto esta experiencia directamente. Si lo hacemos, veremos poco tiempo después que empezarán a aparecer usuarios que nosotros nunca habíamos pensado que, no sé, que eran gays, bisexuales o que tenían algún tema trans, viniendo a hablar con el equipo y sintiendo que existe seguridad y confianza para hablar de cosas que son muy importantes, ¿no? No es un detalle, una curiosidad, son muy importantes porque son parte de su identidad y muchas veces están interseccionados con sus problemas. Entonces vendrán y hablarán con el equipo sobre este tema. Bueno, son algunos ejemplos prácticos de cosas que se pueden hacer. Ricardo, y además, bueno, muy interesante, ¿no? Como cosas tan concretas, ejemplos y acciones tan pequeñas pueden significar tanto, ¿no? La interpretación de un sitio de seguridad y puedo hablar de esto con el equipo. Muy interesante, muchas gracias. ¿Y María? Muy en la línea de lo que comentaba Ricardo ahora mismo, a veces también eso, pues el qué podemos hacer cuando estamos hablando de problemas sistémicos es muy difícil y nos agobia un poco el cómo puedo yo luchar contra algo tan grande, un monstruo de tantas cabezas, pero a veces sí que hay pequeñas acciones como las que ha comentado Ricardo, Sabina o René, que están en nuestras manos y que en el fondo es un pasito más para favorecer experiencias más positivas en servicios. Comento bastante también el tema del lenguaje, asegurarnos que como profesionales en el sector, y ya no solo eso, como aliados de la comunidad de personas que consumen drogas, favorecemos un lenguaje que no estigmatice, lo utilizamos en nuestro día a día, en nuestros servicios, y también abogamos porque se utilice tanto a nivel políticas de drogas como a nivel medios de comunicación, y ya no solo hablando de lenguaje y palabras, sino las imágenes que se asocian siempre con las personas que consumen drogas a la hora de dar una noticia sobre un nuevo servicio o dar una noticia sobre un aumento de consumo de X sustancia. Muchas veces las imágenes que se asocian a este tipo de noticias en medios de comunicación son retratos de personas que consumen drogas de una manera muy estigmatizada y en el fondo no ayudan a tener una visión o favorecen una visión negativa de la comunidad. Entonces, hacer un ejercicio también de romper con cierta terminología que es negativa. Después, como también mencionaba Ricardo,
incluir a las personas con experiencia propia, tanto actual como pasada, en la toma de decisiones, en el diseño de los servicios, en la toma de decisiones a nivel más político y, por ejemplo, a nivel de saber el votar, lo básico que parece y lo importante que es a la hora de también elegir a personas candidatas que vayan un poco en la línea de reducción de daños o de respeto básico hacia la comunidad de personas que consumen drogas. También desde profesionales en servicios concretos, una vez queramos implementar un nuevo proyecto, una nueva iniciativa o realizar cualquier cambio en el servicio, también es fundamental comentarlo o incluir de la manera más adecuada posible a las personas usuarias de nuestro servicio en estos cambios. Hemos pensado realizar esta iniciativa, hemos pensado ampliar las horas de apertura, hemos pensado hacer este cambio. ¿Qué os parece? Crear esos espacios en servicios de foros en los que las personas usuarias puedan acudir, que no haya un juicio de valor sobre lo que se opina, sino que es un espacio de conversación y como que al principio estas cosas cuestan un poco, porque en el fondo, bueno, es complejo dar oportunidades a la gente de, aunque pasen 3 meses sin que nadie acude a este foro, continuar ofreciendo este servicio hasta que la gente pues, se vaya animando un poco más, vea que es un espacio seguro en el que compartir. También un poco en esta línea a nivel ejemplos prácticos es cuando una persona acude a nuestro servicio, informarla de los derechos que tiene como usuaria de ese servicio, los derechos que tienen si tiene un problema con alguna de las profesionales del servicio, si tiene algún problema con alguna otra persona usuaria, si quiere realizar algún cambio en su tratamiento o todo lo que esté en su mano de conocer sobre su propio cuidado y su propia intervención. Es muy positivo a la hora de también sentirte empoderado como para decir, a mí me dijiste que yo tengo este derecho y lo estoy ejerciendo, porque muchas veces asumimos que la gente sabe o que si ponemos los derechos de la persona usuaria en la página web o en un corcho que está en el medio de recepción y nadie lo lee nunca, hacer ese ejercicio activo de poner en conocimiento los derechos que tiene una persona como persona usuaria. Y después también reconocer que, aunque somos parte de... Confío que seamos parte de la solución, a veces también somos parte del problema y nuestros propios sesgos también favorecen una visión estigmatizada de las personas con las que trabajamos. Muchas veces reconocemos que si una persona siempre llega tarde a la sesión a la que tenemos, en lugar de sentarnos con esta persona y decir, mira, ¿por qué estás llegando siempre tarde? Esta hora no funciona para ti, tenemos que buscar otra hora. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo podemos trabajar para que esto sea más adecuado para ti, para tus necesidades? Siempre, muchas veces nos vamos a, esta persona siempre llega tarde, no está comprometida con su intervención, no estoy valorando positivamente esta interacción que tenemos porque, claro, yo estoy a tope todo el día, con sesión tras sesión tras sesión y hemos perdido ya 20 minutos, cuando a veces tiene que coger 3 autobuses para llegar al sitio y no hay otra manera de que pueda llegar antes. Entonces también reconocer que hablando con las personas y entendiendo por qué están teniendo una reacción a lo mejor muy violenta cierto día o muy agresiva o porque hay una interacción compleja en el día a día en el servicio, que no llevarlo siempre al es que esta persona es así porque hoy está bajo los efectos de X sustancia, entonces es que no me voy a importar, sino que también ir un poco más allá e intentar romper con estos sesgos que nos llevan a tomar conclusiones precipitadas sobre todas estas cosas. Y después, también para finalizar un poco lo que comentaba Ricardo, que a veces son cosas muy sencillas como una bandera arcoíris en nuestro servicio o asegurarnos de que cuando hablamos con alguien no asumimos su género y le preguntamos qué pronombres prefiere, aunque pueda parecer una pregunta muy extraña para mucha gente. También es una manera de educar a personas usuarias de nuestro servicio sobre la realidad de otras personas usuarias, que también es importante. Entonces, bueno, a veces son pequeñas acciones que intentan derribar a ese monstruo tan grande contra el que tenemos que luchar. Muchas gracias, María. Desde luego, el concepto de interseccionalidad parece como que inunda a veces, ¿no? Impresiona y cuesta empezar a hacer cosas por la grandiosidad, ¿no? De todo lo que abarca, pero bueno, habéis cubierto de manera muy excepcional ejemplos muy prácticos en los que se puede ir trabajando y no necesariamente con grandes presupuestos, ¿no? Como excusa para empezar.
Hay muy poquitas preguntas ahora mismo en el chat, pero sí que a colación de lo que habéis comentado, rescato un par por si queréis responderla de manera muy rapidita, porque estamos sobre el tiempo y luego tendremos las consideraciones finales. Pero es que hay una persona que nos preguntaba, ¿no? ¿Cómo hacer este cambio de mirada y a empezar a revisar los propios estereotipos? Es decir, el poder también a llegar a entender que igual estoy formando parte del problema en ocasiones como profesional, ¿no? Que no nos impermeabiliza el vestido de profesional a replicar estigma. Y luego, cómo actuar cuando convivimos con equipos profesionales o compañeros o compañeras que replican estigma, ¿no? Como nos lanzan esas dos preguntas. No sé si tenéis algún consejo, ánimos. Quien quiera, adelante. Maybe one proposal. One major word for me is the word respect. Okay. Everybody has his program in his mind, coming from wherever. And I think if we can face a person or the other team, maybe that we think in our minds, oh, that's not very nice what he's saying about, and so on. That just instead of judging or saying something on that level with this tone, maybe try to find out why do you think like that, and try to address these positions in a position of respect from yourself, and so you can keep an open discussion, and this open discussion where everybody feels accepted is for me the only way of trying to come further in these debates, which are normal. They belong to society. Mm-hmm. Anyone else? If you want to unmute yourself and we can just conversate around this. Es complejo a veces comentarlo con alguna persona de tu equipo, ¿no? Cuando a lo mejor eres testigo de una interacción entre esa persona y una persona usuaria que a lo mejor pues tienes tú, joder, pues ha habido aquí una terminología que se ha usado o ha habido un tono que a lo mejor yo no veo adecuado. Quizás el error a lo mejor estaría en afrontarlo en ese momento concreto en el que se está teniendo esa dinámica, salvo que sea algo que se esté saliendo como mucho de madre, por así decirlo, de manera muy cotidiana, y bueno, a lo mejor acompañar a la persona usuaria a otro espacio y lidiar con ello de otra manera. Pero sí que es complejo porque también a veces entramos en dinámicas de profesionales que incluso, y por eso tiene tanta relevancia el tener un impacto a nivel académico en lo que se está enseñando en las universidades o en los ciclos o en los espacios académicos a las personas que finalmente trabajarán con personas que consumen drogas, porque muchas veces se tiene una perspectiva un poco anticuada o incluso estigmatizada, casi de caridad, ¿no? De la gente tendría que estar agradecida porque estamos dándoles este servicio cuando no tiene que ser así, no es así. Entonces a veces es bastante complejo. Yo creo que también viene un poco de las personas que estén en una situación más de poder en el servicio, ya sea gente de coordinación o dirección o demás, que tengan una idea muy clara de la ética y del servicio y de qué se tolera y qué no, y también tener medidas claras a la hora de no permitir faltas de respeto o del personal hacia las personas que consumen drogas o las personas que acceden al servicio. Pero sí, yo de hecho recuerdo una experiencia personal trabajando en otro servicio en el que pues presencié una interacción entre una persona usuaria y una persona del equipo que a mí no me pareció correcta, y luego se lo comenté a esta persona del equipo. Me dijo, bueno, es que yo llevo 20 años haciendo las cosas así. Entonces, claro, a veces también es un poco la reticencia a cambiar o a reconocer que a lo mejor cosas que hace 20 años nos enseñaron que era la manera de hacerlas, pues ahora a lo mejor ya no lo son. Entonces es también un ejercicio de introspección, de decir, es que también nos podemos equivocar, y a lo mejor lo que estamos diciendo hoy en esta charla en el enero del 2022, dentro de 10 años está completamente obsoleto o es completamente inadecuado.
Entonces, bueno, no hay muchas soluciones, pero un poco complejo, sí. Sabina, I know that you're running out of time. You have a few minutes. You want to add something or your main takeaways before leaving? At the end, maybe I just would like to say thank you to all my colleagues for the great points and for your work at this topic. For me, as you mentioned, Maria, that your ex-colleague from that staff told you that he made this kind of approach for 20 years and it was okay. So maybe this is the time to change some things. And maybe really, yes, we are trained and taught by school, but maybe the training we get from life and maybe from other professionals who has maybe different points of view are more and it can bring us more joy, more also happiness to our work. You know, we should feel ourselves really happy about the work we do and really honored. I feel myself really honored that I work in a harm reduction service because there are only 3 harm reduction services in Slovakia. So for me, it's such an honor that I can work with this group of clients and I can feel them. I can be with them in the time of their lives, which are maybe more difficult for them. And I really think that every challenge moves us forward. So I'm absolutely happy and I'm looking forward each challenge we still have and we face with. And like my message from my work and my experience is that not everything is only black and white. And there are really many colors between black and white and many shades of gray. So just try to touch them, feel them, understand them, and respect each other in our options and our opinions. And maybe really we have to understand the difficulties each other of us are facing with every day, as we do with our clients. So thank you for your attention and thank you for your presence, my colleagues. Thank you very much, Sabina. Thank you. Bye. Y estamos ya sobre el tiempo. Main takeaways, las conclusiones, 1 minuto para aquellos titulares que queréis que la audiencia realmente se lleve esta tarde. Ricardo. Sí. Bueno, quizá una idea un poco compleja así para terminar, pero puede que sea interesante en la línea un poco de lo que Sabina también decía. Creo que muchas veces esta simplificación de la realidad de las personas que tenemos delante es algo defensivo, ¿no? Es como todas las personas que usan drogas son X, hago esto hace 20 años y es así porque siempre lo he hecho así. Creo que es algo defensivo y creo que para cambiar es algo difícil, pero tenemos que crear también un ambiente de trabajo en que se puede explorar que la realidad es más compleja, las personas son todas diferentes, los percursos de drogas también son muy individuales, las identidades también son muy distintas y que para poder trabajar con las personas de forma respetuosa, con derechos y también de forma efectiva, tenemos que abrir un poco a la diversidad de las personas, ¿no? Que es tan grande, ¿no? Y bueno, esto es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer, pero quizá más que actuar en el problema en concreto, bueno, que sí es algo muy serio, sí se tiene que hacer, pero bueno, intentar crear un ambiente favorable para pensar juntos, ¿no? en el equipo, cuestionar los procedimientos que ya se hacen así hace muchos años, pero que se pueden cambiar. Y bueno, y crear un ambiente favorable para ver los usuarios no como alguien muy distinto de mí, pero como alguien que, tal como a mí me cuesta quizá dejar de comer algo, dejar de fumar o dejar de beber o dejar, bueno, se puede ampliar los ejemplos, ¿no? En la parte sexual, de prevención de VIH, somos todos un poco parte de lo mismo, ¿no? Y dejar de ver las personas que usan drogas como alguien muy distinto, muy diferente de nosotros, pero un ser humano, ¿no? Una persona. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. René, 1 minute for the main takeaway. Yes, just let me say that I worked for 25, 30 years in that field, and
I also consider that its complexity is what makes it interesting. I never was bored in all these years. Even if I worked for the government, it was always very, very interesting. And it's very nice for me, being retired now, to see the young generation fighting further, and to see all this new energy you have to put in this societal process. So thank you very much to all of you. Thank you very much, René. And por último, María, ideas principales. Pues nada, para empezar, muchísimas gracias por haberme invitado hoy y gracias a todas las compañeras que han participado. Y un poco en la línea de lo que dice Ricardo también, hablar de que crear espacios seguros, crear espacios en los que alguien que trabaja contigo te diga, mira, es que esto no sé cómo hacer, ¿qué me aconsejas? También aprender a reconocer que hay cosas que a veces nos escapan y buscar herramientas de mejoría a nivel profesional, decir, mira, es que en nuestro equipo no hemos tenido nunca a nadie trans, ¿qué organización podemos contactar para que nos ayuden a formarnos sobre esto? ¿Cuáles son, este programa que estamos llevando a cabo no está funcionando? Vamos a hablar con la gente, ¿por qué no están acudiendo a esta sesión? Reconocer que tenemos que abrir el diálogo con las personas que acuden a nuestros servicios, reconocer que seguramente habrá cosas que lo intentemos con la mejor de las intenciones y no es lo que la gente necesita, y eso no es un fracaso, simplemente es un aprendizaje, y también utilizar las herramientas que nos da la tecnología y la modernidad de aprender no solo de lo que hace una asociación que está a 2 calles más abajo, sino asociaciones que están en otros países. Y bueno, continuar ese aprendizaje conjunto internacional que tanto positivo nos trae. Gracias, María. Bueno, para ir finalizando, de hecho, yo creo que eso hemos hecho hoy, ¿no? Hemos conversado desde diferentes partes del mundo donde estamos localizados y compartido. Pues muchísimas gracias a todos los panelistas por haber participado hoy en esta tan interesante conversación, a las personas asistentes, y muchas gracias a Patrick, al traductor, que ha hecho un excelente trabajo. Le hemos dado mucho trabajo durante 1 hora y media. Y recordaros eso, que la sesión de hoy va a estar grabada, la vais a tener disponible y espero que os haya gustado mucho. Reitero mis agradecimientos. Gracias y buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye bye, René. Thank you. Bye, María, Ricardo.